si un agujero negro, ese monstruo cósmico conocido por devorarlo todo, pudiera en realidad restaurar el orden en el universo a un nivel cuántico? Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos metemos en un jardín de los que me gustan, en la frontera misma de la física teórica. Tenemos delante un artículo que propone algo que, de entrada, parece ir contra toda lógica. Totalmente. Se trata de cómo se comportan los campos cuánticos, pegados a un agujero negro. La fuente es el artículo Restauración de la simetría espontáneamente rota, de Quintana, Flacci y Lemos. Un título ya potente. Y nuestra misión hoy es casi la de un detective cósmico. Tenemos un sospechoso, el agujero negro, y una escena del crimen, el vacío cuántico a su alrededor. Vamos a intentar descifrar qué demonios significa eso de la restauración de la simetría. Y sobre todo, cómo algo tan simple como la carga eléctrica puede cambiarlo todo. Exacto. Y ojo que no hablamos de un simple ajuste de cifras. Los autores sugieren que podría tener que ver con la propia estabilidad de nuestro universo. Casi nada. Es que el planteamiento es fascinante. Partimos de la imagen de un agujero negro como, no sé, el vándalo definitivo del cosmos, un punto de no retorno. ¿El destructor? Y este estudio nos dice, un momento, mirad más de cerca, porque en su vecindad inmediata podría estar actuando como un restaurador, como una fuerza que devuelve la física a un estado más fundamental. ¿Y cómo lo hace? La clave de todo, la herramienta que usa, es la temperatura. Un concepto que cerca de un agujero negro se vuelve salvaje, extremo, y es el motor de todo lo que vamos a ver. La idea central es que ese calor crea una especie de burbuja de orden alrededor del caos. Vale, vamos a desgranar esto, porque la palabra temperatura junto a agujero negro ya de por sí trae cola. El artículo habla de un corrimiento al azul gravitacional. Para los que no estamos metidos en esto a diario, ¿qué significa? Que el espacio se calienta como si acercaras una cerilla. Bueno, es una analogía que funciona, pero a una escala inimaginable. Piensa en una onda de luz que intenta escapar de la gravedad del agujero negro. Pierde energía, se vuelve más roja. El corrimiento al rojo. Eso es, pues el corrimiento al azul es justo lo contrario. Si una onda de luz cae hacia el agujero negro, o si tú, como observador, estás muy cerca de él, esa onda gana una energía brutal. La gravedad la comprime. Ah, vale. Esto, traducido a temperatura, significa que la radiación de fondo del universo, que lejos es helada, al acercarse al horizonte de sucesos, se calienta hasta alcanzar teóricamente una temperatura infinita. Infinita. Vaya tela. Es la hoguera cósmica definitiva. Una hoguera infinita. Entendido. Así que tenemos un gradiente de temperatura brutal, infinito en el borde y casi cero absoluto muy lejos. Y esa hoguera es la que restaura la simetría. Exacto. Pero claro, primero tendremos que entender qué es lo que está roto. Correcto. La ruptura espontánea de la simetría es uno de los pilares de la física moderna. La analogía clásica, que nunca falla, es la de un lápiz perfectamente afilado en equilibrio sobre su punta. Sí, esa me la conozco. En ese estado, es simétrico, no apunta a ningún lado en particular, todas las direcciones son iguales. Pero es un equilibrio muy precario. Un soplo de aire, una vibración y cae. Y al caer, elige una dirección. Una cualquiera, al azar. Justo. En ese instante, la simetría se ha roto. Se fue al traste. El estado final, con el lápiz tumbado, ya no es simétrico. Y el campo cuántico Pestol mira en este artículo, en el universo frío y normal, lejos del agujero negro, está en ese estado. Caído. Es su estado de mínima energía, ¿no? Su posición de confort. Correcto. Lejos del agujero negro, el lápiz está caído. Es el estado natural de las cosas a baja temperatura. La gran pregunta del estudio es, ¿qué pasa si cogemos ese lápiz caído y lo metemos en nuestra hoguera cósmica? Pues que arde. Bueno, sí. Pero la respuesta que proponen es que la energía térmica es tan bestial que agita el sistema con una violencia increíble. Le da la energía suficiente para superar ese estado de confort y volver a su estado original. Inestable, pero perfectamente simétrico. El calor obliga al lápiz a volver a ponerse de punta. Justo. Entiendo lo de la hoguera cósmica. Más calor, más energía y el lápiz vuelve a ponerse de pie. Pero me suena demasiado simple, casi como una receta de cocina. ¿Es solo una cuestión de calentar el espacio o hay algo más profundo, algo a nivel cuántico, que esté pasando realmente? Esa es la pregunta clave. No es solo calor. El calor es el detonante, pero la verdadera maquinaria es cuántica. Aquí entra en juego un concepto que parece ciencia ficción,
la polarización del vacío. Uf, la polarización del vacío. El vacío, en física cuántica, no está vacío. Está hirviendo. Es una sopa de partículas virtuales que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo. Vale, lo del vacío lleno de partículas virtuales siempre me ha costado. ¿Quieres decir que, incluso en el espacio más vacío que podemos imaginar, si lo pusiéramos bajo un microscopio cuántico, veríamos... ¿qué? Exactamente. Una especie de efervescencia. Esa es una gran forma de verlo. Una efervescencia constante. Y la temperatura extrema cerca del agujero negro no solo la aumenta, la convierte en un hervor violento. Ah, Los físicos miden esta intensidad del hervor con una cantidad que llaman phi cuadrada. En la zona fría, la efervescencia es suave. Cerca del agujero negro es un geyser. Y es ese hervor, esa actividad cuántica furiosa, la que empuja activamente al campo, al lápiz, para que vuelva a su estado simétrico. o sea, no es pasivo. Para nada. No es solo que el calor lo derrita, es que el propio tejido del espacio-tiempo, al excitarse, participa en la restauración. Es un bucle. La temperatura excita al vacío y el vacío excitado mantiene la simetría. Un bucle autoconsistente. Me gusta. O sea, tenemos una burbuja de orden cuántico alrededor de un objeto de caos gravitacional. Pero espera un momento. Si todo depende de la temperatura, Ajá. significa que un agujero negro más caliente crearía una burbuja más grande. Y hay agujeros negros más calientes que otros. Creía que su temperatura solo dependía de su masa. Exacto. Y esa es la siguiente pieza del puzzle y el corazón del artículo. No todos los agujeros negros son iguales. Ahí es donde entra la carga eléctrica. Claro. El estudio compara dos tipos, los de Schwarzschild, que son los más simples, solo masa, sin carga ni rotación, y los de Reissner-Nordström, que tienen masa y también carga eléctrica. Y aquí es donde mi intuición choca contra un muro. Me cuesta creer que añadir carga eléctrica, que es una forma de energía, haga que un agujero negro sea más frío. Intuitivamente parece que debería ser al revés. ¿Hay una forma sencilla de entender por qué ocurre esto? Pues sí, y es una de las paradojas más elegantes de la física de agujeros negros. Piensa en la gravedad. La gravedad tira de todo, incluida la radiación de Hawking que intenta escapar. ¿Vale? La carga eléctrica, si es del mismo signo que el agujero negro, repele. Así que una partícula cargada que intenta escapar tiene una pequeña ayuda para salir. La gravedad tira hacia adentro, la repulsión eléctrica empuja hacia afuera. Ah, claro, se contrarrestan. El efecto neto es que la superficie desde la que parece emanar la radiación, el horizonte, tiene una gravedad efectiva ligeramente menor. Y como la temperatura de Hawking es proporcional a la gravedad en la superficie, menos gravedad, menos temperatura. La carga actúa como un escudo parcial contra la propia gravedad del agujero negro. Eso es. Como un refrigerante cósmico. Fascinante. Y esto supongo tiene consecuencias directas sobre nuestra burbuja de orden. Consecuencias drásticas. Los autores lo muestran en sus gráficos, en la figura 3. Es clarísimo. Los agujeros negros más calientes, los de Schwarzschild, sin carga, crean burbujas de simetría restaurada enormes. Los más grandes. A medida que empiezas a añadir carga al agujero negro, este se enfría y la burbuja se encoge de forma dramática. La región del espacio que está lo suficientemente caliente como para poner el lápiz de punta es cada vez más pequeña. Llevando la lógica al extremo, ¿qué pasaría si le metemos toda la carga posible? Hay un límite, ¿no? El llamado agujero negro extremal. Exacto. Un agujero negro extremal es aquel que tiene la máxima carga eléctrica posible para su masa. 1 gramo más de carga y la repulsión eléctrica vencería la gravedad. Y, bueno, se liaría una buena. Se rompería todo. Y en este caso límite, el modelo es brutalmente claro. La burbuja tiene un tamaño de 0. No hay zona de simetría restaurada. La ruptura, el lápiz caído, llega hasta el mismísimo borde del abismo. Y la parte cuántica, el hervor del vacío, también desaparece. Lo clava. Y eso es lo que hace que el modelo sea tan consistente. Un agujero negro extremal tiene una temperatura de Hawking de exactamente 0. Es un objeto cósmico helado. 0 absoluto. Si no hay temperatura, no hay hoguera cósmica que agite las partículas virtuales. La efervescencia del vacío se calma por completo. La polarización del vacío es nula. ¿Y sin ese empuje cuántico? Sin ese hervor, no hay fuerza que pueda restaurar la simetría. Cierra el círculo perfectamente. Sin temperatura, no hay fluctuaciones cuánticas. Y sin fluctuaciones, no hay restauración. Vale. Al principio mencionaste que todo esto, esta historia de burbujas y lápices, podría tener que ver con el fin del universo.
Me parece que ha llegado el momento de conectar los puntos. Cómo algo que pasa en el borde de un agujero negro puede afectar a todo lo demás. Aquí entramos en el terreno de la cosmología más especulativa, pero es una de las grandes preguntas abiertas. La idea del falso vacío. Suena inquietante. Podría ser que el estado de nuestro universo, el estado en el que el lápiz está caído, no sea el estado de energía más bajo posible. Podría haber otro estado, un verdadero vacío, mucho más estable. Como un sótano debajo de nuestra planta baja. ¿Y si caemos? Si nuestro universo cayera a ese sótano, las leyes de la física cambiarían catastróficamente y todo lo que conocemos sería aniquilado en una burbuja de nada expandiéndose a la velocidad de la luz. Necesita una cantidad de energía enorme en un punto muy pequeño para empujar una parte del universo por encima de la barrera que nos separa de ese verdadero vacío. Y claro, ¿Qué objeto conocemos que concentre más energía en un punto más pequeño que un agujero negro, con su hoguera de temperatura infinita? La idea que sugiere el artículo es que estas burbujas de simetría restaurada podrían ser precisamente eso, pequeñas regiones donde el universo ha sido empujado de vuelta a un estado de alta energía, al borde de poder caer al otro lado. suena increíble, casi argumento de película. Pero seamos críticos. ¿Podemos fiarnos de este modelo? ¿No es una simplificación enorme de un problema increíblemente complejo? Estamos hablando de unir la relatividad general y la mecánica cuántica, el santo grial de la física. Totalmente. Y los propios autores son los primeros en poner las cartas sobre la mesa. Lo llaman una aproximación semiclásica autoconsistente. Es un nombre técnico que básicamente significa que es un híbrido, un apaño ingenioso. Un apaño. Me gusta la sinceridad. Tratan la gravedad como siempre, de forma clásica, con Einstein. Pero el campo de materia, el lápiz, lo tratan de forma cuántica. No es la teoría final de la gravedad cuántica que todos buscan. Además, para que los cálculos sean manejables, usan una idealización llamada el vacío de Hartley-Hawking. Otro término que suena a necesitar traducción. Imagina que para estudiar cómo se enfría una taza de café, en lugar de ponerla en tu cocina, la metes en una caja perfectamente aislada a una temperatura constante y esperas una eternidad. Hasta que todo esté en perfecto equilibrio. Eso es el vacío de Hartley-Hawking. Es un truco matemático. Un agujero negro real está en medio del cosmos, tragando materia, emitiendo radiación. Es un sistema mucho más sucio y dinámico. Así que sí, es una simplificación importante. Un punto de partida. A pesar de esas limitaciones, el esfuerzo que hay detrás parece monumental. Me llamó la atención una nota en la sección de metodología donde hablan de las dificultades numéricas. Dicen que los cálculos eran lentísimos y necesitaban una precisión altísima, hasta el punto de tener que usar clústeres de supercomputación. Sí. Vamos, que esto no es algo que calcules en una tarde con un boli y un papel. Para nada. Aquí hay una cantidad de matemática y computación brutal. Y aunque el modelo tenga sus peros, la técnica que usan, ese procedimiento autoconsistente, es de una elegancia tremenda. ¿En qué consiste? Es una pesadilla computacional, te lo aseguro. Me recuerda a mis años de doctorado, dejando un cálculo corriendo todo el fin de semana y rezando para que no saltara un error. Me lo imagino. Lo que hacen es un bucle. Primero, calculan el hervor del vacío asumiendo que el lápiz está de punta. Luego, usan ese resultado para ver si el lápiz se cae. Con la nueva posición del lápiz, vuelven a calcular el hervor del vacío. Y repiten esto una y otra vez. Hasta que la solución se estabiliza. Hasta que ya no cambia. Es una forma muy poderosa de resolver problemas donde todo afecta a todo lo demás. En resumen, si tuviera que quedarme con la idea principal, sería que los agujeros negros, esos pozos de gravedad, no son solo destructores. Su calor extremo puede crear una burbuja a su alrededor donde las reglas del juego de la física vuelven a un estado más básico, más ordenado. Donde las simetrías rotas se restauran, sí. Y esa sería la gran conclusión. Y yo añadiría el matiz crucial, que es el corazón del artículo. Esa burbuja de orden no es universal. Su existencia y su tamaño dependen de la biografía del agujero negro. De sus propiedades. Eso es. Los más simples y calientes, los neutros, tienen burbujas grandes y potentes. Pero los más fríos y cargados tienen burbujas diminutas o directamente ninguna. La física en la puerta de tu casa cósmica depende de quién seas.
Y por supuesto, no podemos olvidar la conexión de todo esto con esa pregunta tan inquietante sobre si nuestro universo es realmente estable y si estos objetos podrían ser los catalizadores de su fin. El estudio se centra, lógicamente, en la burbuja mientras el agujero negro existe. Pero nos deja con una pregunta que va más allá del artículo, un pensamiento final para darle vueltas. A ver. Si un agujero negro puede alterar la física a su alrededor de esta manera tan profunda, ¿qué ocurre cuando ese agujero negro se evapora por completo debido a la radiación de Hawking después de eones? ¿Desaparece esa burbuja de simetría con él, volviendo todo a la normalidad? Sería lo lógico, ¿no? ¿O podría su colapso final, su último aliento, liberar esa región de física restaurada, dejando una cicatriz permanente, un cambio en el tejido del espacio-tiempo a su alrededor para siempre? Una pregunta fascinante que nos deja como siempre al borde de lo conocido. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la física. Hasta la próxima.